¿Qué tal, gente? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio. Vamos a desplegar muchos números, algunos de ellos solamente los manejamos nosotros en este programa, pero que a su vez van a servir como base de fundamento para algunas opiniones, para algunas afirmaciones de tipo conceptual. Vamos a arrancar por lo que es el tema que ha recuperado otra vez el centro de la agenda diaria, que es el coronavirus. Datos de ayer, oficiales, suministrados por el gobierno municipal, se registraron 21 nuevos casos positivos, 21. Por lo que arroja este saldo 159 casos activos, o sea, personas que tienen el virus. Hay 61 que están en espera del resultado de sus análisis, de sus testeos. Fíjense que últimamente el porcentaje de estos casos que están en espera, entre comillas, como les dicen, sospechosos, en un alto porcentaje después dan positivos. En total, desde marzo del año pasado que comenzó la pandemia, tenemos 933 casos en total. Y en lo que va de enero, 15 días, porque esto es hasta ayer, se han registrado 215 casos positivos. Es el récord, es algo que no nos alegra, ni al gobierno, ni a nosotros, ni supongo que a toda la comunidad. ¿En qué basamos esto? Porque hemos ido tomando el trabajo a partir de septiembre, cuando empezó a elevarse la curva de contagios, los datos mensuales. En septiembre tuvimos 136 contagios, en octubre 201, hasta ayer era el récord, era donde se había alcanzado el pico, había descendido drásticamente en noviembre a 101 casos. En los primeros días de diciembre continuaba la caída, pero a partir de la mitad del último mes de 2020 el ascenso fue vertiginoso. Diciembre cerró con 147 casos y llegamos hasta la mitad de enero, exactamente ayer, con 215 casos positivos. Es el récord desde que comenzó la pandemia. ¿Qué pasa en los pueblos de la región, los que son parecidos a nosotros, por cercanía geográfica, por cantidad de habitantes? En unos pocos miles son algo más chico que nosotros, también hasta por características, fuerte presencia agropecuaria. Bueno, hay muchas actividades en común, las deportivas, por ejemplo. A ver, San Andrés de Giles, tomando en cuenta para la comparación solo 3 indicadores: los activos, los casos que están en espera y el total desde marzo. Estos son datos también todos publicados ayer por distintas fuentes oficiales. San Andrés de Giles hasta ayer tenía 30 casos activos, 40 casos en espera o personas en espera y 623 en total desde marzo del 2020. Carmen de Areco, en una situación que se asemeja un poco más a la nuestra, 105 casos activos, 32 en espera y 669 casos en total. Y Capitán Sarmiento, hoy estaremos hablando con gente de Capitán Sarmiento, tiene hoy 70 casos activos, 64 en espera y 832 en total. Eso es como para tener una especie de cuadro comparativo de Areco con los pueblos cercanos. Son limítrofes, inclusive. Algún dato más con respecto a esto. Sigue avanzando la vacunación en lo que es el sistema de salud para los trabajadores del sector público. Recuerden que hace varios días llegaron 450 dosis de la vacuna Sputnik V, y en el transcurso de esta semana, desde la Secretaría de Salud se empezó a convocar a los trabajadores de la salud, pero del sector privado, a que se vacunen. Recordemos que es optativo esto, nadie está obligado a vacunarse, pero nos parece muy interesante la promoción de la vacunación para los trabajadores de salud del sector privado que han encabezado desde la municipalidad.
Y ahora se ha confirmado una noticia que teníamos ahí en ciernes, que el centro de vacunación provincial, para cuando empiece a llegar la mayor dotación de vacunas y el juego se abra del sector salud, en primera instancia para docentes y auxiliares, trabajadores de la educación, va a estar ubicado en el edificio del Jardín de Infantes 901, ahí en Avenida Vieites y Alsina. Ya están trabajando en todo lo que es el acondicionamiento logístico, hubo arreglos de electricidad, han conseguido el freezer para mantener la temperatura de las vacunas y esas cosas, pero todavía no hay una fecha establecida para el comienzo de la campaña de vacunación provincial por fuera de lo que es el sistema de salud, o sea, de vacunar a los trabajadores de la salud. Podríamos hacer dos preguntas mirando este panorama. La pregunta es: ¿cuándo se alcanzará en San Antonio de Areco el pico máximo de contagios para después comenzar a una tarea de amesetamiento y una caída? Todavía estamos en franco ascenso. Y también habrá que observar, estaban planificadas por 14 días en principio y apenas ha transcurrido más o menos la mitad de ese tiempo, qué efecto tendrán para bajar la cantidad de contagios las medidas de restricción, sobre todo a la vida nocturna, aunque aquí en San Antonio de Areco ha sido un poco más amplio, que se adoptaron la semana pasada a nivel municipal primero y a nivel provincial después. Digo, la provincia fue menos restrictiva que el municipio. Habrá que esperar una semana más para observar si estas medidas de restricción a la circulación de personas y sobre todo a la vida nocturna tienen efecto positivo o no, o en qué medida lo tienen. Sin salirnos de lo que es el contexto de pandemia, esta desgracia que asola al mundo desde hace más de un año y a la Argentina desde marzo del año pasado, pero ahora le vamos a mirar el costado económico. Se conoció que esta semana recibieron subsidios la sociedad italiana, la sociedad española y el Club Rivadavia, 100.000 pesos cada uno, y los clubes Unidos y San Antonio, que se les depositó en su cuenta 70.000 pesos. Los 5 subsidios provienen de una de las 4 líneas que se han puesto en vigencia, esta es del Senado de la provincia de Buenos Aires. Ya lo hemos comentado otras veces, en medio de esta compleja situación sanitaria de emergencia por la pandemia de coronavirus, que ha tenido un fuerte impacto en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo deportivo, en lo social, repito, se habilitaron 4 líneas de subsidio, específicamente para instituciones deportivas y culturales. Dos de ellas son provenientes del gobierno nacional. Una se llama Clubes en Obra, la otra se llama Emergencia Económica para Clubes de Barrios. Y la provincia también habilitó 2, una a través del Senado de la provincia de Buenos Aires y otra a través de la creación de un fondo de financiamiento para actores de turismo y cultura. Son todos subsidios, o sea, es plata que viene y que no hay que devolver. En total, por estas 4 líneas de subsidios, han llegado durante la pandemia, que se prolonga más de lo esperado, más de la cuenta, 4.050.000 pesos. Prácticamente todas las instituciones deportivas han recibido algo o han tenido acceso a algunas de las 4 líneas de subsidio. 4.050.000 pesos. Más específicamente, si hablamos del Fondo de Financiamiento para Actores de Turismo y de la Cultura, que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, estos se tenían que inscribir en un catálogo, que es una especie de registro que sirve para tener también una base de datos muy importante de toda la provincia, un relevamiento en cuanto a los actores de la cultura y del turismo, pero a su vez se habilita una suma de dinero. La provincia dispuso 500 millones de pesos para una segunda partida que, de acuerdo a ese catálogo, va a alcanzar a
13.737 establecimientos y a cada uno le va a llegar 36.000 pesos. A San Antonio de Areco le corresponde llegar, y esto estará al caer, como quien dice, en los próximos días, una cifra importante, 4.177.000 pesos, para 117 establecimientos en total, o actores, 34 de la cultura y 83 del turismo. Estos 4.000.000, casi 200.000 pesos, se van a sumar a la primera partida que vino por este fondo, que fue finales de septiembre, principios de octubre, y la cifra aquella vez ascendió a los 2,5 millones de pesos. O sea, casi 6.700.000 pesos invierte la provincia en un fondo especial para el fortalecimiento, la recuperación y la reactivación de los sectores culturales y de turismo de la provincia de Buenos Aires. Un paliativo si se quiere, depende de la dimensión del emprendimiento. Pero no se agota ahí. Hubo una política del gobierno nacional de fuerte intervención en asistencia, sobre todo durante los momentos más duros de la pandemia, los de la cuarentena más estricta, que fueron básicamente a través de la implementación de 3 planes. Uno, el ingreso familiar de emergencia, llamado IFE, y el otro, el ATP, Asistencia para el Trabajo y la Producción. Entre marzo y noviembre, por vía de estos dos conceptos, a San Antonio de Areco ingresaron 215 millones de pesos. Y hubo un tercer programa entre abril y julio, que fueron el bono para los trabajadores de salud. Se pagaron más de 400 por un equivalente a 7,5 millones de pesos. Si volvemos al ATP, a la Asistencia para el Trabajo y la Producción, en noviembre se efectivizó vía ANSES el 6º pago de ese programa. En San Antonio de Areco alcanzó a 56 empresas y a 583 trabajadores por un equivalente a 12.300.000 pesos. Los beneficiarios del IFE, del ingreso familiar por emergencia, en San Antonio de Areco, fueron 3.445 personas. Pero además el gobierno provincial remitió a la municipalidad en conceptos de subsidio 35 millones de pesos que entraron a las arcas municipales para compensar la caída de coparticipación y de recaudación de tasas municipales. Fortaleció el sistema alimentario escolar, el famoso SAE, con la entrega de bolsones alimentarios. Llegaron, desde que arrancó la pandemia, en alimentos, 34 millones de pesos. Ahí hubo un gran trabajo de consejo escolar, docentes, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. En infraestructura escolar, en el programa Escuelas sin Obras que está en marcha, la provincia derivó 6 millones de pesos y a través del Ministerio de Salud bonaerense llegaron 6 millones de pesos en respiradores, camas, vestimenta y demás insumos hospitalarios. ¿A dónde voy con esta carga de números y de datos? Que hay que conocerlos porque son la base para a la meta que llegamos. Es resaltar el rol, el papel muy activo del Estado nacional y provincial para evitar, en una situación de pandemia, de caída vertical, el Producto Bruto Interno va a cerrar en una caída del orden del 12 o 12%, se va a conocer en los próximos días. El PBI, la contracción de todo lo que produce, vende, fabrica, comercializa la Argentina, 12%. Pero con este rol, con este papel muy activo del Estado, lo que se consiguió fue evitar el estallido social y económico, producto no solo de la pandemia, sino del saldo de las políticas neoliberales, que solo con el Fondo Monetario Internacional, en año y medio, generó una deuda de 50.000 millones de dólares, sin contar también la deuda con los prestamistas particulares. Digo, para no ir más en datos. Y esa es la diferencia, por ejemplo, con la otra gran crisis que dejó el neoliberalismo a finales de 2001 y en principios de 2002. A ver, la gran diferencia, ¿por qué la Argentina
con los números macroeconómicos y con una pandemia, no estalló justamente por el papel activo, por el rol muy activo del Estado nacional y provincial, aportando, entre otras cosas, esas sumas de dinero. Bueno, el catálogo es incompleto, digamos, el listado es mucho más largo, pero que en parte le contamos recién. Y acá, en los números que voy ahora, hay otro quiebre con respecto a los 4 años del macrismo, que es con, por ejemplo, se abrió la inscripción para un remanente de 13 viviendas del programa Procrear, que están en el barrio Papa Francisco. Quedaron 13 vacantes, luego de las varias y sucesivas tandas de entregas que se hicieron a partir de la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en septiembre del año pasado. No solo en la entrega de las viviendas, sino en que se cambió el mecanismo de actualización. Se abandonó el sistema UBA y se lo reemplazó por un programa que se llama Hogar. ¿Cómo es la actualización? ¿Cómo son los intereses, digamos, que se cobran? Es de acuerdo a la variación de los salarios publicada por el INDEC. Ese es un quiebre muy trascendente, porque es lo que va a permitir, a través del sistema Procrear, a través del banco hipotecario, la financiación de la construcción de viviendas. Las 13 que han quedado remanentes en el barrio Papa Francisco, la inscripción está abierta hasta el 3 de febrero, son 8 viviendas de 2 ambientes, 73 metros cuadrados de superficie, con una cuota mensual después de 13.000 pesos, 13.150 pesos. Y 5 viviendas más grandes de 3 ambientes de 93 metros cuadrados, cuya cuota después mensual para ir pagando el crédito es de 17.700 pesos. Yo creo que igual o por debajo de lo que cuesta un alquiler en San Antonio de Areco. No sé si se entiende la diferencia. Cambiar el mecanismo de ajuste de las cuotas del UBA, que se había vuelto impagable, es un problema que tiene que resolver el gobierno nacional, más allá de los congelamientos y parches, como quien dice, para los que se han tomado ese crédito, reemplazarlo por uno que tiene que ver con la variación de los salarios. Es una diferencia que va en el mismo sentido que toda la asistencia económica a los municipios, a las instituciones, a las empresas y a la gente del común que se hizo durante la pandemia. Y a ver, otro dato que hemos ido trabajando en estos últimos días y que nos parece de índole local y muy interesante para aportar primero la información actualizada y después para llegar a una conclusión definitiva. Ayer el gobierno municipal concretó la venta de 6 lotes del Parque Industrial Juan Hipólito Vieites con la modalidad canje por obras y materiales. Esto está encuadrado perfectamente dentro del esquema legal de la creación del parque. 3 lotes los compró la empresa líder de Roberto Florio para instalar allí su logística y distribución más oficinas administrativas. Y otros 3 lotes los compró la empresa Terza Construcciones, también dedicada a los servicios para las construcciones viales. El valor de la operación fue de 38.600.000 pesos. ¿Y qué van a entregar a cambio? Tosca, la construcción del cordón cuneta y la realización del mejorado de la calzada con ripio de las calles internas del parque industrial. También, acá no tengo los montos, la semana próxima se va a concretar la venta de 2 lotes más, uno a la firma Bolsa Areco y la otra al señor Miguel Manzone. Estas operaciones se suman a las que el gobierno había cerrado en los últimos meses del año pasado, donde había vendido 4 lotes a la empresa Mundo Bolsones, propiedad del señor Daniel Rothman, por una cifra estimada, acá no tengo los datos tan precisos, de alrededor de 30 millones de pesos,
En parte también lo va a cambiar por una obra que es la construcción de 300 metros cuadrados para todas las oficinas administrativas del parque. ¿A qué se va a dedicar este Mundo Bolsones? Primero al traslado de la empresa Big Bag Amado, fábrica textil de bolsones, y también para montar en un principio una fábrica de pallet, que están muy de moda hoy. También vendió 2 lotes a Metalúrgica Hurtado, y también por canje, es para la construcción de un galpón de 800 metros cuadrados cubiertos que va a ser de administración municipal. Y había hecho otra operación con la firma textil que está a cargo de Miguel Farías, de Piche, un empresario que va en ascenso en nuestro pueblo y en un rubro como el textil que ha tenido una gran evolución. En total, al día de ayer, se ha concretado la venta de 28 lotes en el parque industrial, sumados a los 2 que se van a cerrar la semana próxima, a las ventas, se va a llegar a un total de 30 lotes sobre 53 disponibles. Y también ayer el gobierno municipal firmó un convenio con la cooperativa Lara. La cooperativa Lara es del Gran Buenos Aires, de la zona de Quilmes, y ya hizo trabajos en el parque industrial. El cerco perimetral, por ejemplo, y creo que también la barrera forestal, ya por el año 2017, 2018, el gobierno las contrató con esta cooperativa Lara. El valor es de 13.800.000 pesos, es terminar la obra eléctrica, no sé si lo dije, digamos, lo que quedaba pendiente del tendido de la electricidad. Estiman que llevará entre 2 meses y 3, calculan entre 8 y 10 semanas de trabajo. Son datos importantes a tener en cuenta. Nosotros siempre fuimos, hinchas, para utilizar un término futbolero. Siempre impulsamos y machacamos casi hasta el cansancio. Hemos sido muy insistentes con varias ideas, pero hay 2 que nos parecen fundamentales y que en la última década han marcado la actualidad de San Antonio de Areco. Digamos, el debate político y que ha permeado en sectores de la comunidad. Una de ellas es este parque industrial. ¿Con qué finalidad? Con ampliación de la matriz económica vigente mediante un mayor grado de industrialización. Parece fundamental. Y el otro tema era el de la universidad. Ya tenemos la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Para cerrar, como figura, ¿no?, metafórica, como para completar la matriz educativa, arrancando con los jardines maternales, donde un jovencito, un niñito de 45 días de vida puede ingresar a un sistema educativo formal, público, gratuito, hacer todo su recorrido académico hasta llegar a la Universidad Nacional. Las 2 cosas se arrancaron en 2012. La universidad se concretó antes y el parque industrial avanza. Y entre las razones es que ni bien aflojó un poco la cuarentena y ni bien se produce un año del cambio de orientación política económica a nivel nacional, aparecen los interesados en comprar estos lotes, en invertir en el parque industrial. ¿Qué son estas 2 cosas, digamos, mi conclusión ya para ir arribando al final? Porque es una preocupación, pero a manera de atención, digamos, de estar siempre atentos, de estar permanentemente mirando el asunto, opinando y haciendo fuerza desde el modesto lugar que uno ocupa, para que esto avance. ¿Qué son el parque industrial, la universidad? Programas de crecimiento de la comunidad, de la sociedad, pero con un desarrollo más igualitario. ¿Cómo era la matriz casi histórica de San Antonio de Areco? Bueno, estaba basado en el sector agropecuario, después se agregó el turismo, siempre tuvo mucha importancia el sector público. Yo le voy a dar números de hoy. Hay algo más de 1000 docentes y 200 auxiliares
de la educación, en su mayoría provinciales, más algunos nacionales, más algunos municipales. Hay 1.200 trabajadores municipales que cobran sueldos y hay 4.200 jubilados y pensionados que en noviembre recibieron por sus haberes 116 millones de pesos. ¿Sí? Y después el comercio, hay entre comercios e industrias más de 1.400 registrados en el pueblo, y obviamente lo que es la industria de la construcción. En el sector industrial, San Antonio de Areco es un interesantísimo polo textil. La producción de bolsones ha alcanzado una dimensión. Una sola empresa que tiene después vínculos con 3 talleres que trabajan a fazón, emplea de manera directa a 45 personas, llega a 73 con los que trabajan en esos talleres y paga mensualmente en sueldos, sin cargas sociales, 4 millones de pesos. Una sola de las textiles, y hay varias. Es un polo textil muy importante, un polo, también hay una industria metalúrgica. San Antonio de Areco ya es un polo textil plástico en bolsones. Hay un buen desarrollo en la metalúrgica y hay un interesante desarrollo en industria frigorífica. Y cuando hablamos del sector agropecuario, también tenemos que incluir ahí el sector avícola. Y enopecuario no solo está el ganado vacuno, sino también los porcinos. San Antonio de Areco es conocido por la tradición y de ahí hay un fuerte fomento del turismo, también por sus bondades en cuanto a la oferta de esparcimiento y de naturaleza, por el sistema educativo, por la Universidad Nacional, y también va encaminado a ser un polo industrial regional de características más interesantes. Ahí llegamos, digamos, al final del comentario de esta mañana. Que tanto el Parque Industrial como la Universidad Nacional de San Antonio de Areco son 2 programas de crecimiento de la comunidad, pero con un desarrollo más igualitario, con una ampliación de la matriz económica tradicional mediante la industrialización. Eso va a permitir que labure más el comercio, sin duda. El comercio trabaja de acuerdo a el dinero que generan los otros sectores y lo vuelquen después en la actividad comercial local. Crecimiento con desarrollo más igualitario, con la ampliación de la matriz económica más tradicional mediante la industrialización y completar la matriz educativa de San Antonio de Areco con la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que ya es una realidad indiscutible. Siempre hay cosas para plantear allí, para analizar, pero 2 realidades indiscutibles. Estos 2 programas parece que han sido de lo más valioso que queda en la última década de existencia, de vida, de nuestro querido y a veces no bien ponderado San Antonio de Areco.